Sabah Khair, Boker Tov, Dobre Utram, bon dia, good morning, bonjour. Para mí es bonito cuando tú puedes hablar diferentes idiomas porque de una u otra manera es como reflejar la nueva Jerusalén, esa Jerusalén que Johanna vio, que él escuchó lenguas, pueblos, tribus y naciones. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, el Señor todavía es rey. Hoy, antes de comenzar el Shabbat, quería compartir con ustedes un poco sobre la parashá. La parashá esta semana se llama Shoftim y está a finales del capítulo 16 hasta principios del capítulo 21 de Devarim, es decir, de Deuteronomio. Y esta parashá se llama Shoftim porque el Señor dice, yo quiero que tú escojas oficiales, magistrados, para que ellos puedan implementar las normas, las reglas, los mandamientos, los estatutos que yo te doy. El Señor comienza a dar como una especie de organización, estructura jurídica a Israel. Y Shoftim quiere decir magistrados, que es el nombre de esta parashá, es decir, jueces. Y esta parashá literalmente se trata para mí de dos cosas, la palabra justicia y la palabra gobierno, porque ellas están completamente relacionadas. Y la justicia no es otra cosa, sino es el valor o el principio que trata de implementar que todos tengan lo que le corresponde. Y así a grandes rasgos, yo no soy abogado como Harold, pero a grandes rasgos yo podría decir que la justicia la podemos dividir en tres aspectos principales, que es la justicia moral, que es la justicia legislativa y también la justicia, ¿cómo se dice? La justicia social, ¿verdad? Y esta justicia moral es como la que guía a las personas a través de la verdad para que todos tengan o consigan el bien común. La justicia legislativa tendría que ver con instituciones, con tribunales, con leyes, y ellos tienen que aplicar o ver que esas normas puedan ser aplicadas. Y también, lógicamente, ellos van a licitar, ellos van a tener que responder o traer resolución cuando hay algún conflicto. Y la otra que tiene que ver con equidad social, se trata simplemente de ver la igualdad de oportunidades para todos y también, lógicamente, lo que en francés llamamos el droit de l'homme o los derechos humanos. Sin embargo, esta palabra justicia, ¿verdad? Etimológicamente viene del latín. En español decimos justicia, pero viene del latín y me llama muchísimo la atención porque en sus orígenes se decía jus, J-U-S, vamos a decir just, como justo. Y de ahí sale la palabra francesa salsa, porque esta justicia estaba relacionada con el sacrificio, porque la salsa de tomate tenía algo rojo, entonces se decía jus, de ahí viene la palabra justicia o la palabra salsa, jus d'orange, jugo de naranja, etcétera, porque algo que se tenía que exprimir, o sea, estaba muy relacionada al sacrificio, es decir, tiene que haber una consecuencia. Cuando tú aplicas justicia, tiene que haber una consecuencia. Entonces el Señor literalmente quiere colocar en Israel una estructura de justicia, una estructura donde esas normas sean aplicadas, una estructura de obediencia, y la Torah, la palabra Torah, que en español la hemos traducido o mal traducido como la ley, quiere decir en hebreo Torah instrucciones. Es decir, esto es como un manual de vida. Estas son instrucciones para que te vaya bien. Y cuando nosotros vemos estas instrucciones de vida, entendemos que esta palabra, el Señor dice en esa misma parashá, quiero que sea justo, pero lo repite dos veces, justo, justo. El Señor ama la justicia. Bienaventurados los que aman la justicia, los que tienen hambre y sed por justicia. Y esta palabra, justo, justo, se dice tzadak, tzadak. Y la palabra tzadak también quiere decir en hebreo no solamente justicia, sino también quiere decir generosidad. El hombre justo es una persona que es generosa. Melquisedec se dice en hebreo Melech Zadok, rey de justicia, que de una u otra manera él tipifica a un Yeshua, él tipifica a Mesías, ¿verdad? Que es el rey de justicia.
Entonces el reino, maljuto en hebreo, el reino tiene que ver con un reino que es justo, un reino donde hay equidad, donde hay oportunidades iguales, un reino donde no hay favoritismo. Por eso el Señor dice, escoge, 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 pero escoge bien y dice, justo, justo. Estos magistrados, estos oficiales o diputados en hebreo, estos shoftim, tienen que ser personas absolutamente justas, y volvemos a la parasha anterior que tenía que ver con ver, que tenía que ver con elegir, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros podamos discernir, no sospechar, sino discernir para escoger, para elegir aquellos que van a aplicar justicia, aquellos que van a proteger lo que es justo, los que van a proteger nuestros derechos aquí en nuestra sociedad. Y el Señor pone bien claro, tú vas a elegir tus reyes, pero este rey tiene que tener la Torá, el manual que acabo de hablar, el libro que transforma vidas, tiene que conocerla, tiene que meditarla de día y de noche. Este rey, este gobernador, este melech, que va a tener a sus magistrados, a sus shoftim, ellos tienen que tener, tienen que manejar esa palabra, porque ahí yo hablo de justicia, ahí yo hablo de amar al extranjero, ahí yo hablo de leyes de, repito, de equidad, de igualdad. Y el Señor quería que o desea que sus magistrados, que sus reyes, que es un sinónimo de presidente, ellos sean personas que están sumergidas en el estudio de la palabra. No leerla como una especie de horóscopo, este es el versículo de hoy, este es el versículo de mañana, sino meditarla, masticarla. Bienaventurado el varón. O sea, la Biblia dice que cuando tú meditas en su palabra, esa palabra meditar en hebreo es igual a rumiar, como la vaca que tiene varios estómagos, ella la mastica, la mastica, la mastica, y ese bolo alimenticio va a uno de los estómagos, después lo vuelve a masticar, y así sucesivamente. Y eso es lo que hacía el animal kosher, la capacidad de ser rumiante, ¿verdad? Está en la halajá, en el kasherut. Así el Señor quiere que seamos capaces de meditar, de masticar, de entender esa constitución que Él nos ha dado. Ahora, este maljuto, este reino, no tiene que ver necesariamente con tierra, no tiene necesariamente que ver con bordes geográficos, pero tiene más que ver con la actividad del reino, con estar activo dentro de este reino. Y su ciudadanía es muy fácil, su ciudadanía tiene que ver con mi relación con Dios, mi relación con el prójimo y en el obedecer los estatutos, la constitución que Él nos ha dado. Y Él dice, y si tú haces eso, ustedes van a prosperar. Si tú haces eso, la nación entera va a prosperar. Nosotros hemos visto que ha habido reyes en Israel que ellos desobedecieron a Dios. Es más, los 19 reyes de Israel, todos los 19 reyes de Israel siguieron los pasos de Jeroboam. Ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, en el reino del sur, en Judá, hubo reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Entre esos reyes tenemos a Asa, entre esos reyes tenemos a Josías, entre esos reyes tenemos a Ezequías. Fueron reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Algunos, ellos implementaron la lectura de la Torá, otros reimplementaron la Pascua, otros tumbaron los altares altos, otros comenzaron a enseñar el pueblo a través de la Torá. Y el Señor bendijo a Israel durante esos momentos cuando ellos seguían al Señor, porque el Señor, hay una oración que nos enseñó Yeshua que dice, venga tu reino, que tus estatutos se establezcan, no solo a nivel individual, familiar, social, sino también a nivel de nación. Y cuando una nación abraza, así como cuando un individuo abraza la Torá, y Yeshua dijo, yo soy el verbo, Él es la Torá viviente, cuando tú abrazas los estatutos de Dios, automáticamente cae la bendición del Señor. No hay para dónde coger, el Señor comienza a bendecir, el Señor comienza a sanar su tierra. Hay también ejemplos negativos, como por ejemplo Mbeki, ¿verdad? Y este Mbeki, él fue un gran luchador por la libertad de Rodesia. Y Rodesia era un país que quedaba en el sur de África,
cerca de Namibia, África del Sur, ¿verdad? Estaba también allí Rodesia, y este hombre comenzó a luchar por la libertad de Rodesia, pero después se engolosinó con el poder, se convirtió en un dictador, comenzó a ejercer un racismo al revés, y aquello que era la panera de todo el cono sur de África se convirtió en el país más pobre de África, que inclusive sus vuelos internacionales no tenían gasolina para salir, y sus grandes hacendados, que eran blancos, comenzaron a ser perseguidos, a ser maltratados, a ser violadas sus mujeres. Fue un racismo al contrario, y Mbeki se quedó en el poder, y tuvo todo lo contrario con una persona como Nelson Mandela. Nelson Mandela luchó por la unidad de toda Sudáfrica. Él luchó para que los africanos, que eran los blancos que habían perseguido a los de color, ellos también fueran parte de este gobierno, y él crea lo que se llama la nación arcoíris. Es decir, Sudáfrica es de todo, y cuando terminó su mandato, él simplemente se retiró. Él no tenía más ansias de poder, él no tenía más ganas de poder, como hizo Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos. Él en plena guerra de secesión, él pudo mantener la unidad e inclusive abolir la esclavitud. O Winston Churchill, ¿verdad? Allá en Inglaterra, el hombre pudo mantener la unidad cuando estaba muy frágil allá en el Reino Unido, y verdaderamente llevar a la victoria a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos ejemplos positivos, ejemplos negativos de líderes. En Venezuela en estos momentos estamos viviendo una especie de purga de todas las instituciones, porque literalmente han sido contaminadas. Ha sido como un cáncer, todo lo contrario a lo que dice la palabra. No puede haber privilegios, la justicia es ciega. Tú no puedes, porque este es mi amigo, yo lo voy a ayudar así o asado. ¿Entiendes? La Biblia prohíbe totalmente el pagar, ¿cómo es que se dice? Bribe, ¿cómo es que se dice? Propina. No me recuerdo ahorita el nombre, me habla, pero la Biblia prohíbe que tú des algo por debajo de la mesa. No sé cómo se dice eso en español en estos momentos, ya me va a venir esa palabra, pero que tú estés cobrando algo, eso se llama en Adimim, eso se llama en hebreo dinero de sangre. Kesef es dinero, pero el dinero de sangre, lo que me sobra, por ejemplo, si yo no te pago ese poquito que me sobraba, que te correspondía, eso se llama dinero de sangre, el hacer trampa. Y entonces nosotros vemos cómo el Señor quiere verdaderamente que su reino se establezca aquí en la tierra, que ese reino se establezca, pero que en todas las partes de la sociedad, de lo que tiene que ver con una sociedad, que lo hemos subdividido en 7 esferas. Algunos los llaman montañas, otros los llaman los moldes mentales, pero son literalmente aquellas esferas que influencian la sociedad, por muy primitiva que ella sea. Y es la montaña del poder, al que está sentado en el trono sea el poder. El poder tiene que ver con gobierno, y el gobierno se encarga es de la justicia, el gobierno se encarga de la equidad, el gobierno se encarga es de la defensa, el gobierno se encarga de estar barriendo calles, de hacer cosas. Para eso hay otras instituciones. El gobierno se encarga de proteger, que el ciudadano se sienta seguro, que tú no vayas a la calle y veas a un policía y te asuste, que veas a un guardia nacional y ya estás pensando cuánta plata tienes porque te van a matraquear, cuando se supone que ellos te tienen que defender. El Señor quiere verdaderamente limpiar todo ese aspecto, y por eso Él dice 2 veces, Sadak, Sadak, justicia, justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No estoy hablando hambre y sed de venganza, sino que la justicia del Señor sea verdaderamente administrada. El reino de Dios, el Señor, cuando habló en sus diferentes alegorías sobre el reino de Dios, Él usó alegorías militares, Él usó también alegorías de agricultura, pero Él también habló de el reino de Dios es como una boda. El reino de los cielos es como una boda. Y la última parábola que Jesús enseñó es sobre una boda. Y el último libro en Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. El reino de Dios no es solamente un reino, no es solamente un organigrama, sino es una relación. Es un cuerpo que está unido a ese cerebro que es Dios, y nosotros estamos conectados
conectados con sus leyes, con sus estatutos, con el honrar al padre y a la madre, con el no cometer adulterio, con el ser honesto, con el ser generoso, con el recibir al extranjero, con el no juzgar a otro. Para eso se escogen los magistrados, para nosotros no juzgar, porque cuando juzgamos tomamos el lugar de Dios. Pero ese reino es como una boda, es algo que es muy íntimo, algo que tiene que ver con una relación. Y cuando tú te vas a casar, por lo menos en Occidente, tú no te casas obligado. Porque si yo le pongo una pistola a Dailin, mi esposo, y le digo, ¿te quieres casar conmigo? Lógicamente que ella me va a decir que sí, y eso no es amor. Porque el reino de Dios tiene que pasar por el riesgo de la elección. Por eso tenemos que escoger bien, por el riesgo de yo pueda decir sí o no. Y ese riesgo que quizás Dailin me va a decir que no cuando yo le dije, ¿te quieres casar conmigo? Es algo que yo tengo que vivir. Es algo que yo tengo que vivir, porque el ser rechazado duele más que un cáncer. No hay nada más en el mundo que duela como el rechazo. Y eso es el reino de Dios. Es yo acepto este matrimonio. Yo acepto estar casado, conectado contigo. Yo acepto que tú quieres construir tu casa, el Mishkan, el tabernáculo, el templo. Pero arriba de los magistrados estaban los sacerdotes y los levitas. Y me llama muchísimo la atención de que nuestra identidad corporal no es solo femenina, somos la novia del Cordero, sino también es sacerdotal. Porque el Señor le dijo a Moshe concerniente a Israel, ustedes son sacerdotes antes de Aarón, el Cohen Hagadol, el gran sacerdote. Él le dijo, ustedes son sacerdotes, pueblo santo, Eret santa, pero en aquel momento se decía Maljuto, es decir, reino santo. Pero viene este Pedro, Kefas, y él usa las mismas palabras, porque ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, y él usó la palabra Laos. Laos es como una nación, como Venezuela, Brasil, Canadá, Estados Unidos, que tiene varias naciones, etnias. Ahí están los Roma, ahí está la comunidad hebrea, ahí están los coreanos de Venezuela, están los chinos, ahí están los guajiros, los guayú, ahí están. Eso es lo que dice Pedro, somos un Laos, somos un reino, un Basilea, somos un reino, porque lo contrario de reino es imperio, lo contrario de reino en la Biblia es régimen, pero el Señor quiere que sea su reino lo que se establezca aquí, y tú eres parte de ese reino, y ese reino comienza primero como individuo en nuestros corazones, y después conectándonos unos a otros y poniendo esas ideas adelante para poder transformar nuestras ciudades, nuestras familias y nuestras naciones. Esta es una parashá muy interesante, y yo le pido al Señor que tú te conviertas en un guerrero, en un verdadero justiciero. La justicia de Dios, no estoy hablando de la venganza de Dios, porque la justicia de Dios siempre viene acompañada con la gracia de Dios. La justicia de Dios es amor, 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 amor y más amor. Que Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Yo quiero hacer una oración también en estos momentos, y yo tuve ahorita como un pensamiento que me vino a la cabeza, a la mente, y es que está escrito que es de Dios esconderse, pero es de los reyes buscar y encontrar. Buscadme y viviréis. Es de reyes buscar y encontrar ese tesoro. Interesante también que en esa parashá, en Devarim, capítulo 17, 16 al 17, Deuteronomio 16 al 17, dice, el rey que tú escojas no puede tener muchos caballos, no puede tener mucha plata y no puede tener muchas mujeres. Es decir, que no se le sube el poder a la cabeza, que no se le suban las finanzas a la cabeza, y que no se le suba las faldas, por decirlo así, a la cabeza. El Señor quería un equilibrio, porque el poder corrompe. Y yo estoy seguro que el Señor nos ha llamado para ser agentes transformadores en nuestra sociedad, y yo quiero orar por eso. Señor, yo te pido en este momento que todo lo que tú soñaste cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, todo lo que tú escribiste, pueda cumplirse. Yo te pido, Señor, por ese llamado que tiene la persona que está viendo en estos momentos esta parashá,
Yo te pido, Señor, para que ese llamado salga a flote y esta persona entienda, tú entiendas que tú eres alguien con propósito, con destino, que Dios ya te dio el mapa, pero también Él te dio un destino. Señor, yo te pido que podamos cumplir el propósito que tú nos diste aquí en la tierra, porque ese propósito no es otra cosa sino de plantar flores en este desierto y hacer de nuestras ciudades, nuestras naciones, lugares bellos, ciudades de Dios. Señor, bendecimos a Israel, bendecimos Jerusalén, bendecimos, Señor, del norte a sur, del este al oeste, protege a tu pueblo, aún en la diáspora. Bendecimos a Venezuela, Señor. Te pedimos, Señor, que los cambios que vengan sean verdaderamente guiados por ti. Te pedimos que acabe la sequía, te pedimos que cese la tristeza y nos recordamos que los que segaron con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo secarán y ellos vendrán cargando sus gavillas, irán cantando y otros dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, estaremos alegres. Yo te lo pido, Señor, que otros digan, grandes cosas ha hecho el Señor con Venezuela, estaremos alegres. Que Dios te bendiga y Shabbat Shalom.